De verdad, cuando este mensaje llegó a mi vida, cambió todas mis estructuras, mi forma de pensar y cambió mi ministerio. Por 30 años predicando en la iglesia, salí de un instituto teológico muy reconocido allá en Venezuela y de verdad nunca, y no le echo la culpa a mis profesores porque igual si a ellos no se lo predicaron, ¿verdad? No se lo demostraron por la Escritura que Jesús era el Cristo, y eso porque precisamente esta revelación oculta allí, no puedo echarle culpa también a mis profesores. Pero de verdad, cuando yo entendí esta verdad, sentí como muchos testimonios que han dado, como si fuera nacido de nuevo, es decir, como una reevangelización en mi vida, porque nunca de verdad había leído todos esos versículos. Vengo de una tradición desde mis abuelos cristianos y nunca pues había visto esta verdad de que Jesús era el Cristo, pues el Evangelio de la Biblia. Mi abuelo en Venezuela aparece en uno de los libros de la historia de cómo entró el Evangelio en Venezuela. Él aún siendo no era cristiano, cargó a los primeros misioneros que vinieron de Norteamérica, y él aparece allí en el libro que se llama de Pequeños Principios a Grandes Realizaciones. Y yo escuchaba a mi abuelo, pues, cómo él recibió a estos misioneros, cómo los cargó, abriendo caminos en muchas partes, pero nunca escuché también de mi padre el mensaje, pues, que trajeron estos misioneros de que Jesús era el Cristo. Tuve que arrepentirme, de verdad. Cuando escuché el mensaje en Yopal, por boca de los misioneros de Corea, el año pasado, cuando llegué a la iglesia, lo primero que hice fue eso. Una vez que compartí con mi esposa, con mi hijo, con mi familia, algunos en la iglesia me entendieron, otros no, porque tuve que tener el valor de pedirle perdón públicamente a la iglesia por tantas olas, corrientes doctrinales, y se quiere otro evangelio que había predicado por muchos años en la iglesia. La verdad, en Venezuela tenemos poco tiempo con esta revelación. Fue en marzo de este año cuando hicimos la primera gira misionera con los pastores de Corea. Estuvimos por 4 regiones, entramos por Caracas, porque el año pasado ellos no pudieron entrar, ya lo expliqué ayer creo, ellos no pudieron entrar porque la frontera se había cerrado con Colombia. Y entonces tuvimos que reorganizar todo el evento, la gira de ellos, y fue por Caracas, estuvimos en Barquisimeto, Mérida, y concluimos el Amparo, porque por allí fue que entró pues esta revelación. Ya el pastor Bermúdez nos había visitado en 2 oportunidades. Primero se echó el viaje de Yopal hasta el Amparo, a través de un amigo que por teléfono me lo presentó. Le dije, bueno, vente. No lo conocía a él. Y vino exclusivamente a explicarme lo que es el núcleo de la Biblia. Y yo le dije, bueno, ahora tienes que venir de nuevo. No, miento, esa vez yo le dije, bueno, quédate para que a la noche le explique a los pastores, a la iglesia y a los líderes. Usted sabe que uno como pastor es un poquito celoso para darle el púlpito a otro. Y él lanza el mensaje, duró como 2 horas dándole. Y bueno, algunos entendieron, otros no. Le dije, pastor, necesito que venga entonces para que dicte un seminario. Él ya había entrado 2 veces a la población del Amparo, y allí cerramos pues esa gira. Después que los hermanos se van de Corea, como todo, nosotros nos dedicamos fue a atenderles a ellos, y ellos se dieron cuenta de esto, porque nos dedicamos fue a atenderle con mi esposa, a atenderle en todas las giras, en la parte organizativa, y nos dieron un reto allí de que dependía de nosotros si ellos volvían nuevamente a Venezuela. Estaba también el pastor Hidalgo en esa oportunidad que se había conquistado especialmente en la región de Barquisimeto. Bueno, comenzamos entonces como iglesia a hacer los seminarios con los
hermanos de la iglesia que entendieron pues realmente, que estaban bien claros, y nos fuimos extendiendo hacia las ciudades cercas. Conquistamos en una ciudad de 30 minutos llamada Guasdualito, conquistamos allí 4 pastores que entendieron esto. Y algo interesante que se corre en la ciudad es que la confraternidad de pastores, yo fui presidente de hace 2 años atrás, y todos los presidentes que entran es con el ánimo de unir los pastores, vamos a unirnos, y terminan peleando. Y lo que se escucha allí es que hay 4 pastores en la ciudad hablando un mismo lenguaje. Amén. Y si nos hemos trazado la meta que en 2 años la mayoría de los pastores estemos todos hablando un mismo lenguaje. Esos pastores entonces nos acompañaron a otros municipios, especialmente la región de los Llanos, Apure. Y de repente recibimos la noticia pues de organizar Tirano, que iba para El Salvador. Asumimos ese reto también, y eso nos ayudó a agilizar más los seminarios. Quería contar algunas experiencias, hermanos, ya que el pastor Cho nos exigió que hablara un poquito más. Aunque el tiempo del pastor Cetina, pues, le regalo su minuto más que él se tomó. Como pastor tiene que dar ejemplo en cuanto a la predicación, pues, de esta revelación. Entonces tuvimos una experiencia muy fuerte, si se quiere, pero de bendición, en una ciudad que se llama El Orza. Ahí nos invitaron a que orara por una persona que estaba muy quebrantada de salud. Y fue interesante que esta persona, allí en esa zona, en Apure, en Venezuela, pero especialmente en el Apure, se maneja mucho lo que es la brujería. Eso es brujería, pero en cantidad. Y resulta que antes de llegar a la casa nos dijeron, la persona tiene un altar satánico en su casa. Es una bruja y tiene 18 años haciendo trabajo de brujería en esa comunidad. Pero te mandaron a buscar para que orara por ella por su enfermedad. Y antes de orar por ella, lo que hice fue explicarle el núcleo pues, de la palabra, predicar los 3 problemas fundamentales y cómo se resuelven esos 3 problemas. Es una anciana ya, y de verdad pues los demonios estaban matando, se estaba secando esta anciana. Y cuento esto, hermano, porque para predicarle a un brujo o una bruja, eso es, casi nadie se le mete. Los pastores tienen que ayunar 20 días de ayuno, tanta vigilia, y nosotros no habíamos hecho nada. Esa es la mentalidad ya. Hablarle a un brujo, es más, hasta le tienen miedo a los pastores hablarle a un brujo de eso. Y la sorpresa es que esta señora, esta anciana, comenzó a llorar. Y de repente comenzó a repetir la oración, ya no en el nombre de Jesús, sino en el nombre de Jesús de Cristo. ¿Amén? Y dice, bueno, yo quiero que usted limpie mi casa. Limpiar la casa era entrar donde estaba el altar y sacar todos esos muñecos. Y así fue. Le dije, bueno, busca un saco, agarramos y echamos todos esos muñecos, hasta el presidente Chávez lo tenían allí. Las 3 potencias, llenamos un saco, hermano, completico de todo eso, de todos esos muñecos. Agarramos una maceta, el río estaba cerca, maceteamos eso y por el río. Esto impactó tanto a la comunidad que otros pastores decían, oye, queremos conocer a ese varón, ese varón debe tener una unción. Y resulta, digo, el día que me conozcan se van a sorprender, se van a decepcionar, porque yo no tengo ninguna unción. Y cuando la gente llega ahora ahí a esa comunidad preguntando por Lucrecia para que le haga el trabajo, la gente le dice, epa, Lucrecia ahora es evangélica. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo por eso. ¿Amén? Y fundamos la iglesia, van 6 ahí que han aceptado a Cristo, a Jesús de Cristo allí, van 6, fundamos una iglesia, un movimiento de la palabra con ella,
queda como a 2 horas y llega al Amparo, y es la casa donde llegamos ahora a comer y a dormir. Amén. Otra experiencia que tuvimos con esto, hermano, es que allí también, en la zona donde yo vivo, es una zona de guerrilla, porque está al frente de Colombia. Y como dije, como pastor necesitaba comenzar a predicar este mensaje igualito. Predicar la guerrilla, hermano, nadie se atrevía porque ellos tienen el control absoluto de la zona. Igual que predicarle a un brujo, eso casi nadie se atrevía a hacerlo. Había que primero, como dije, ayunar, vigilar. Y fíjese, ahora tan fácil, tan sencillo ahora, con Jesús de Cristo. Es lo más sencillo que hay ahora para ganar los brujos allá. Es más, no sé si los pastores escucharon otro pastor que estaba bajo nuestra cobertura, que también se ganó una bruja. Y está alegre, y una alegría. Con este mensaje se ganó una bruja también. Van 2 brujas que se han convertido en poco tiempo. ¿Amén? Bueno, con la guerrilla igualito. La guerrilla tiene un control absoluto que le dice a los pastores de esta forma: usted va a predicar de aquí hasta allá, no puede salir de esa área. Y usted, pastor, de aquí hasta allá. Y le pone límites a los pastores, porque ellos tienen el control de la zona. Me decidí a visitar una comunidad que se viaja por el río con un bote, una canoa que se hace de madera, no sé cómo le dicen aquí, lancha, a 4 horas de ir al Amparo. Y es muy difícil que ellos asistan a la iglesia porque son fincas, fundos, no sé cómo les dicen cada tiempo, que dura cada 30 minutos queda una finca. Y fue algo interesante, hermano, en esa zona, el día que nosotros llegamos también llegó la guerrilla. Y ellos se distribuyeron de a 2 a visitar y a hacer censos de cuánto ganado tienen, cuáles son sus entradas para cobrar lo que llaman la vacuna. Y cuando entramos a la primera casa, nosotros saliendo de esa casa de paz, llegaron 2 de ellos. Lo que no sabían es que habían 12 distribuidos por todo el campo. 2 de ellos con sus revólveres y todo. Y nosotros ya sabíamos que eran ellos, pues, un grupo de guerrilla. Bueno, ahí los saludamos, nosotros íbamos saliendo, aprovechamos, oramos por ellos. Supuestamente uno de ellos me conocía, después supimos. Y salimos a visitar otra finca, y cuando llegamos a la finca encontramos una anciana llorando, nerviosa, porque ellos habían estado allí. Y los habían amedrantado, porque ellos sacan los revólveres y los ponen así arriba de la cabeza, y pensaban que también nosotros éramos de la guerrilla. Y le digo, no, somos pastores, y yo soy pastor, y se calmó. Y entonces donde nosotros llegábamos, ellos ya nos han ganado, o a veces nosotros llegábamos primero, y ellos llegaban de segundo. Al final, en la última casa que nosotros visitamos, los encontramos todos reunidos, el comando, 12, con sus pistolas. Y el dueño de la casa, bravísimo, porque ellos le exigieron que tiene que darle posada y que tiene que darle comida. Y el hombre estaba ahí arriesgándose, pues. Y la sorpresa, hermano, es que allí mismo a los 12. Lo interesante de esto es que ahora no es con esfuerzo y no se le podía aplicar a ellos. Ellos eran los que gobernaban la zona y estaban recién llegados en esa zona. Y me recuerdo, hermano, que el comandante se me sentó ahí, un hombre de frente ahí, al comienzo con un carón. Y bueno, dije, bueno, con permiso, pero que quiero hablarles, ¿me entiendes? Traerle un mensaje, ¿me entiendes?, a esta comunidad. Y comienzo a hablarle de los 3 problemas fundamentales: a Jesús el Cristo como la solución, como verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Al comienzo, otros estaban así regados en el patio y comenzaron como a lo que se llama sabotear la cosa, ¿entiendes?, a mochincharse, a reírse. Y la sorpresa es que uno de los comandantes que estaba allí, lo que llaman el segundo, le dijo, ¡shh! O sea, que se callaran y escucharan el mensaje. Cuando ese hombre le hizo así a todito, ¡shh!, que escucharan el mensaje, y yo, está listo. Con un poquito de miedo ahí, pero está listo. El Señor me da fuerza y te envió el mensaje. Y el comandante, después que no ve que casi ni me saluda, se para, me saluda y dice, pastor, con toda libertad puede seguir predicando aquí en esta zona. Pero resulta, hermano, mira lo que pasó. Como a los 15 días me llama uno de esos campesinos, dueños que de una forma sorprendente ellos se fueron de la zona. Y ellos dicen ahora, bueno, porque habían como 5 años que ningún pastor se había atrevido a meterse por allá, por la situación.
Y lo que hace pues lo que hizo este evangelio, y testifican que se fueron de una forma sorprendente, se fueron y desaparecieron de la zona. Cuento esto, hermano, porque de verdad, como dije anteriormente, este mensaje da vida, hermano. Amén. Cobra vida, aún después de 30 años como pastor. Amén. Que uno no se atrevía a meterse pues en esas zonas. Uno de los resultados que hemos visto, hermano, es que la iglesia se activó para hacer el evangelismo. Eso era una lucha. Vamos a hacer un paseo, como lo que se hace ahorita, vamos a hacer un compartir, vamos a comer carne, todos unidos, y eso se llena las bucetas. Hasta a pie se va la gente. Pero cuando uno le decía, el sábado vamos a evangelizar, 2, 3, bueno, eso es allá en Venezuela, no es aquí. Amén. Pero con este... También sucede. Bueno. Allá se despertó ese movimiento. Se despertó con 5 nada más que quedaron. 5. Comenzaron entonces a hacer el movimiento de la palabra. Mi esposa tomó la batuta. Mi esposa era una mujer que desayunaba, vigilaba. El último que hizo fue 21 días de ayuno. Y me dice, papi, no sé, pero hemos ayunado y todavía hace falta algo. Cuando los hermanos de Corea fueron, no sé si ellos se dieron cuenta, se sentó la primera banca y ese era llore y llore. Y me dice, esto es lo que nosotros pues necesitábamos, aún ayunando, vigilando, lo que necesitábamos pues era eso. Entonces ella toma la coordinación de los movimientos de la palabra y esos se regaron en todo el pueblo de Amparo. Un día se agarró un sábado para hacer el evangelismo de la Biblia, ¿sí? El sábado. Unos rechazan, otros aceptan. Pero durante la semana se comprometen. Por decir algo, si es el miércoles ahí a las 5 de la tarde ahí están ellos para hacer el movimiento de la palabra una vez a la semana. Ni siquiera se invitan a la iglesia. Está prohibido invitarlos a la iglesia. Si no, ellos mismos comienzan a asistir. Después del mes, 2 meses, ellos mismos comienzan a asistir. Hay experiencia que nos tocó el invierno allá en esa zona y se propusieron, llueve, truene, relampaguee, haga sol a las 5. Si es a las 5, ahí están. Entonces compran sus boticas de caucho, son paraguas, y quedan sorprendidos cuando, aún lloviendo, llegan a esa hora. Y eso les ha impactado muchísimo en ese trabajo que se está haciendo. ¿Cómo se nos han abierto más puertas? Parecido a lo del pastor Cetina. Un pastor llega, escucha el mensaje y comienza y rega la voz, bien sea de otra región. Por ejemplo, ahorita la experiencia de Tirano, se nos abrieron muchas puertas. Antes de salir del país, y le voy a ser sincero, no quería salir pero por obediencia, el pastor Cho y eso, salgo del país porque eso quedó encendido, prendido, se veía el ambiente. Yo logré reunirme con los representantes de cada región antes de salir. Y ellos mismos decían, anoche llamé al pastor tal, anoche llamé de otras regiones, lo llamé, le comenté y nos dice, tráiganos ese evangelio para acá. Y así sucesivamente, es decir, los pastores mismos se encargan de abrir otras puertas para ir a otras regiones. Porque es que hemos entendido en Venezuela, los pastores, que hemos recibido este mensaje, que hemos entendido que ya no le estamos echando culpa al gobierno. Anteriormente le echamos culpa al presidente Chávez. Él hizo un pacto satánico de brujería, porque eso es lo que se maneja ya públicamente. Y nosotros siempre le echamos la culpa al gobierno. Y resulta que con este mensaje entendimos que es un problema espiritual, el problema de Venezuela. Y es que las iglesias en Venezuela perdimos el núcleo de la Biblia, eso es todo. Y cuando se pierde el núcleo, se pierde todo. Y entendimos esto, que la situación del país es ese. Que nuestras iglesias tristemente perdieron el núcleo, perdieron el mensaje y se está predicando otro evangelio. Entonces esto hemos visto que otras puertas se nos están abriendo. Tanto así que en la primera gira nos acompañó un pastor en San Fernando de Apure que había escuchado este mensaje y me trae la sorpresa de que se nos abrieron puertas para ir a Brasil, una ciudad llamada Manaus. Él traduce, pues él habla el portugués, atrae un pastor, porque el Amparo queda en un sitio estratégico. El Amparo queda en frontera con Colombia, y la gente que va para Colombia, para Bogotá, ellos llegan al Amparo, descansan y siguen. Y los que vienen de Colombia
como fue el caso ahorita de los hermanos de Colombia, llegaron al Amparo, descansan, ¿verdad? Y siguen hacia el centro del país. Este pastor iba para Colombia y entró allí al Amparo y le comunicamos este mensaje y se nos abrió esa puerta para ir a Brasil, Dios mediante. Es más, él dice, hay 5 iglesias que está a su cargo y las 5 iglesias está dispuesto a abrirnos para predicar este mensaje. Y allí mismo en Tiranos, hermano, una sorpresa de un pastor que siempre hablando por teléfono, pero como estaba cuadrando la gira de las regiones, no, por teléfono siempre me localizaba el pastor. Estuve en Bogotá y el pastor Coba y el pastor Enrique me hablaron de esto y me dijeron que te llamara. Y no nos habíamos conocido, solo por teléfono. Y la sorpresa, yo le dije, vete para San Fernando, que ahí nos vamos a encontrar con los pastores de Corea. Y ahí llegó este hombre, este pastor. Él vive en Apure también, como a 1 hora del Amparo. Y en San Fernando, acá no hablamos poquito, le dije, vete para Barquisimeto. Y llegó a Barquisimeto, el hombre, a Tirano. Y ahí estando en Barquisimeto, lo llama un pastor amigo de República Dominicana y me lo pone por un WhatsApp, donde lo está invitando a él a dar conferencia. Y me dice, pastor, yo no quiero ir solo, yo quiero que tú vayas conmigo y las conferencias que vamos a dar es demostrando por la Escritura que Jesús es el Cristo. Amén. Es decir, nos están abriendo puertas también para otros países. Amén. De verdad, les pedimos oración, hermano, mucha oración. Yo quiero convertir algo que nos desafió en Tirano. Aparte del desafío que tenemos allí de conquistar los dignos en cada estado. Tenemos ya menos en 9, Venezuela es muy grande, tiene 24 estados, pero el reto que recibimos allí, el desafío es de conquistar los dignos por estados y después por municipios, siguiendo el ejemplo de los pastores de Cuba, porque la meta es la evangelización lo antes posible en Venezuela, evangelizar todo este país. Yo quiero contarles algo más, un reto, un desafío también en cuanto a Tiranos, hermanos. Quiero contar esto por si alguna vez usted va a Venezuela y no le pasa lo que le pasó a los pastores de Guatemala. Nosotros recibimos un desafío, la parte económica. Nosotros tenemos equipo para trabajar allí, pero los pastores de Corea nos hicieron el depósito, pero el depósito lo devolvieron. Y esto fue fatal para nosotros, porque en Venezuela para alquilar todas las cosas hay que pagar el 50% adelante, y si son 6 días, a los 3 días hay que pagar los otros 50. Y se llegó el momento de que ellos no podían hacer el depósito de nuevo porque no llegaba. Entonces ellos tenían que llegar entonces con los dólares. Y yo le digo los dolores porque se me convirtieron en dolores después de esos dólares. Porque llegaron fue específicamente el día. Tanto así que parte del equipo dijeron, bueno, así de sincero, al menos fueron sinceros, yo si no hay dinero no me muevo. Dije, bueno, un equipo ya, el doctor Dídimo, que nos reunimos, le digo, bueno, nosotros sí nos vamos a mover, porque es una gran responsabilidad, ya dimos el sí, de que Tirano iba a ser Venezuela, vamos a movernos así sin dinero, hermano. Pero Dios ya tenía todo resuelto, Jesús de Cristo tenía todo resuelto, amén. Para entrar a un hotel, una noche casi nos sacan, a las 10 de la noche nos tocaron el hotel. A través de un amigo que trabaja ahí, un hermano, nos había conseguido las habitaciones, la reserva. De paso, los hermanos de México no sabían que llegaban a esa hora. Pero Dios resolvió todo, man. Pero fíjese, a las 10 de la noche nos tocaron la habitación. Mira, están violando el hotel, una regla del hotel, y nosotros violando una regla del hotel, si somos pastores. Nosotros pensamos que era que nos habían detectado algo, ¿entiendes? ¿Cuál regla? Que ustedes no han pagado. Si no pagan ahorita, tienen que desocupar la habitación. Y usted sabe que en el centro la cuestión es difícil. Pero bueno, ahí tuvimos que llamar al hermano, el hermano vino, y no, gracias a Dios, no dormimos afuera. Amén. Pero digo esto, hermano, porque en Venezuela, si usted va a cambiar los dólares, tiene que tener en cuenta lo siguiente. Porque si los dólares no llegan antes, ¿verdad?, no se atrasan las cosas, porque entonces con tiempo hay que conseguir después el efectivo. Pero hay que hacerlo de la manera siguiente. El gobierno tiene sus casas de cambio privadas y se lo paga
por decir algo, 6.50, 6.70 por allí. Pero hay lo que llaman los que cambian, que son piratas, que lo pagan mejor. ¿Sí? Por decir algo, 900 lo pagan ellos. Pero eso es un dólar paralelo para hacer ellos negocios. Pero está lo otro que lo pagan, que está entre el centro, ¿no? Entre el gobierno y eso, que son empresarios. Por ejemplo, el primer día yo me metí a las 8 de la mañana al banco y salí como a las 4:30, ¿no? Wilfredo, el día que fuimos a Caracas, Wilfredo se metió a las 8 de la mañana también al banco, 8:30, y salió fue a las 4, para poder hacerlo en una forma legal, a través del banco. ¿Ok? Que lo pagan un poquito menos que el otro paralelo, pero es la forma legal para poderlo hacer. Es decir, uno quita cuentas de empresarios cristianos, le quitan una cuenta prestada y ellos compran los dólares, ¿entiendes? Lo pagan un poquito más que lo paga el gobierno. Digo esto, hermano, porque si usted llega al terminal y ahí están ahí los piratas, al aeropuerto, perdón, y nos pasó una experiencia con los pastores de Guatemala, sin saber, cambiaron allí, se lo pagaron mejor, pero quedaron en una cámara. Bueno, pues que lo cuente mejor Lenín lo que pasó allí. Iban a ir presos por 45 días, ¿entiendes? Y bueno, gracias a Dios allí hablamos con los guardias y tuvimos que hacer un arreglo, pero iban a ir presos, imagínense. Claro, ellos no lo sabían. Digo esto por si alguna vez usted va por allá, esté claro de cómo es el cambio. Fíjense, los hermanos de México, gracias a Dios que ellos aceptaron, ¿no? La vía es esta. Eso fue un desafío fuerte, hermano. Comenzar tirano sin dinero. Pero Dios tenía todo resuelto. Amén. Amén. Cuando llegaron los que coordinan la actividad, creo que me entienden, una actividad como esta, ¿entienden? Amén. Cuando llegaron los dólares, entonces comenzamos el proceso como si hubieran llegado hace 15 días. No sé si me entiende, ¿ves? Amén. Y eso pues retrasa algunas cosas. Pero pudimos ver la mano de Dios actuando en tiranos. Les pido, hermanos, que oren mucho por nosotros. Amén. Oren mucho por Venezuela. El problema de Venezuela lo entendimos claramente de la primera vez que ellos entraron, que el problema de Venezuela no es el gobierno, no es político. El problema de Venezuela es espiritual, Amén. porque el núcleo de la Biblia se perdió. Pero creemos que ahora que entró el núcleo de la palabra, así como se pierde todo, creemos que todo se va a recuperar en nuestro país. Amén. 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 Todo se va a recuperar. Nosotros lo creemos así, que Venezuela va a ser otra, pero cuando comencemos a aplicar el núcleo de la palabra, que Jesús es el Cristo. Amén. Dios los bendiga. Amén.